Para sorpresa de absolutamente nadie, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha publicado un informe de una supuesta comisión de investigación independiente que acusa a Israel de genocidio. El Consejo, integrado por defensores de derechos humanos como Qatar y la República Democrática del Congo, formó una comisión compuesta por una mujer que considera a Israel un régimen de apartheid que ataca escuelas palestinas, un hombre condenado por declaraciones antisemitas y un tercer miembro que afirma que las fuerzas de defensa de Israel son de los ejércitos más criminales del mundo. Las muertes y heridos en Gaza son muchas. La vida es muy difícil para muchos civiles, y los esfuerzos por eliminar a Hamás y otras organizaciones terroristas han significado que Israel ha causado grandes daños a viviendas e infraestructura. Pero el informe de 72 páginas distorsiona tanto los números, los hechos y la ley, que intentar debatirlo en sus propios términos es el equivalente retórico de luchar en el lodo. Es pegajoso, sucio y probablemente lo menos probable para darte credibilidad o popularidad. Aunque hoy revisaremos parte del informe sobre la ley básica, enfocaremos la conversación en las preguntas clave relacionadas con la ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza. La operación está en pleno auge y se prevé que concluya, como mínimo, en varios meses. Miles de reservistas israelíes regresaron al frente, enfrentando uno de los campos de batalla urbanos más peligrosos. Cientos de miles de civiles están huyendo de la ciudad hacia una zona segura israelí en el sur de Gaza. Aunque se intenta proteger Gaza y a los civiles de los combates en la ciudad de Gaza, críticos llaman a esta evacuación hacia la seguridad una limpieza étnica. ¿Hay mucho que discutir? Hoy en Ley Básica nos acompaña John Spencer, uno de los principales expertos en guerra urbana, para analizar la realidad en la ciudad de Gaza, el cálculo de las evacuaciones civiles y cómo la confusión actual sobre el derecho de los conflictos armados pone en riesgo más que misiones militares. El señor Spencer es presidente de estudios de guerra en el Madison Policy Forum y director del Instituto de Guerra Urbana. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar aquí. Así que, como sabes, principalmente vamos a hablar de otras cosas. Sin embargo, el informe sí salió anoche. Has estado haciendo muchas entrevistas sobre esto y me encantaría si pudieras compartir también tus pensamientos con nosotros por unos minutos sobre lo que se escribió ahí. Claro. Yo diría, y lo he estado diciendo, que es impresionante. Es una colección impresionante de datos de Hamás e información distorsionada. Prácticamente todo lo que se ha publicado desde el 7 de octubre, recopilado y luego intentado ser, que es la parte impresionante, lo cual es un insulto al simple pensamiento crítico. Podría dárselo a mi hijo de 7º grado y decirle, aquí tienes una declaración, ¿te suena correcta? Espero que incluso ella sabría decir como, bueno, y esto y aquello. Cada parte de esto no diría que es risible porque en muchos casos es una difamación muy seria y directa, pero como no menciona a Hamás, casi nunca hace afirmaciones como que el 7 de octubre, aunque hubo guerra y probable crímenes de guerra, no justificaron una operación de defensa propia a gran escala como respuesta. No fue una amenaza existencial. ¿Cómo vuelve a publicar? O sea, tanta información sin ningún contexto, lo cual claramente es un ataque contra la ley y la jurisprudencia. Incluso el pensamiento crítico, algunas cosas que aparecen ahí, realmente me sorprendieron. Quiero decir, también has pasado una buena parte de tu tiempo en los últimos años explicando que hay un tipo único de paisaje urbano con el que las fuerzas de defensa de Israel están lidiando. Y dejando de lado la agenda obvia detrás de este informe, siempre me sorprende que la gente no lo tome en cuenta para nada cuando se discute este tema. Tampoco toman en cuenta el hecho de que Gaza, hasta cierto punto, solo funcionaba tan eficazmente como lo hacía gracias al suministro israelí de electricidad parcial, agua y, por supuesto, permitiendo que durante muchos años llegara financiamiento a Gaza. Quien conozca la historia de esto, verá que la idea de genocidio no encaja. Sí, estoy de acuerdo. Y esto es así incluso si hay una acusación de que Israel ha retenido ayuda,
con el propósito de eliminar a todo un grupo étnico, ya sabes, toda la definición de genocidio, y luego no incluir información sobre eso, que es histórica, porque yo estudio la guerra, ¿verdad? Así que sé que básicamente todas las operaciones humanitarias se han llevado a cabo en coordinación con guerras y batallas. E Israel es histórico, en el sentido de alimentar a la población enemiga o proveer todos los servicios para la población enemiga en medio de una batalla. Pero si hay una acusación de que Israel está reteniendo algo, pero no se incluye ninguna información sobre las más de 2 millones de toneladas de ayuda que se han entregado desde el 7 de octubre, o cómo hoy se están entregando 14 millones de litros de agua diariamente a Gaza desde Israel. Así que el agua de Israel está siendo entregada. Este es un ataque al pensamiento crítico, ese contexto. Cualquier persona razonable diría, esto es parte de la conversación, ¿no? Incluso túneles. Así que los túneles en Gaza, desde una perspectiva de guerra o incluso, como dijiste, desde la historia de Gaza, que se remonta incluso antes de la retirada de Israel en 2000, la inversión en túneles en lugar de infraestructura, túneles con el único propósito militar, así que no se permite la entrada de civiles en los túneles, más de 600 kilómetros de túneles. Este informe menciona los túneles una sola vez y solo para cuestionar, lo cual es como cualquier persona razonable podría ver las imágenes de Israel de un túnel en el hospital europeo donde interrogaron a Mohamed Sinwar. Pero este informe solo menciona la palabra túnel una vez para decir que supuestamente Mohamed Sinwar fue asesinado en el complejo del hospital europeo. Es, como dije, un ataque al pensamiento crítico. Bien, así que lo que vamos a hacer ahora es pasar a cosas que requieren pensamiento crítico, sí. Y con suerte hablarle a una audiencia que sea mucho más fanática de esto que quien consume el informe sin criticarlo. Entonces Israel comenzó su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza. Tuvimos aproximadamente un mes de ataques preparatorios. Ahora se ha informado que tomará al menos varios meses obtener el control militar, y ni hablar de limpiar completamente la infraestructura terrorista. Has estado con las fuerzas de defensa de Israel y sigues muchos conflictos en el mundo y la historia. ¿Cómo crees que se desarrollarán los próximos meses y qué debe suceder ahora y después para ganar la guerra? Esa última parte es muy difícil. Como alguien que enseñó estrategia en West Point, decir cómo se ve una victoria para lograr los 3 objetivos que Israel estableció desde el 7 de octubre, objetivos que incluso ese informe considera cuestionables, lo cual es ridículo. Devolver a los rehenes, destruir la infraestructura militar de Hamás, sacarlos del poder político y asegurar que no haya ninguna amenaza proveniente de la Franja de Gaza contra Israel. De nuevo esta batalla, ¿verdad? Y esto ha sido un gran problema desde el 7 de octubre. Los críticos buscan datos desesperadamente. La mayoría de las personas que no estudiaron la guerra antes del 7 de octubre buscan datos de análisis comparativo, que es lo que yo hago. Hago estudios de caso sobre el pasado. Y desde el principio la gente comparaba la guerra de Gaza, que es un área relativamente pequeña, pero sigue siendo una fuerza militar masiva de Hamás en muchas ciudades en un área condensada, pero también en una perspectiva más amplia que una sola batalla. Pero ahora tenemos una batalla realmente definida que, como dijiste, la preparación se estableció incluso antes de los anuncios, la expansión de la zona humanitaria en el sur de Gaza debido a la singularidad de esta guerra que no tiene paralelo, donde, por Egipto, la población civil ha tenido que permanecer en toda la franja de Gaza como zona de combate. No porque lo diga Israel, sino por la disposición, composición, intención, declaraciones y acciones de Hamás. No, el hecho de que la población civil haya tenido que permanecer en la franja de Gaza ha sido una situación sin precedentes. Pero ahora estamos en este punto donde, debido a los rehenes, Israel realmente no ha entrado en la ciudad de Gaza desde el 7 de octubre. Hicieron incursiones limitadas en lugares como el Hospital Al-Shifa y otros sitios donde Hamás mantenía capacidad militar, violando el derecho internacional, por supuesto, pero prácticamente dejaron el centro de la ciudad de Gaza intacto. Y de hecho, acabo de publicar el estudio de caso de la Primera Guerra de Gaza en 2008. La ciudad de Gaza, especialmente sus profundidades, han sido
nunca abordadas por las fuerzas de defensa de Israel. Así que este será un desafío que las fuerzas de defensa de Israel realmente no han enfrentado en su historia. La densidad de la ciudad de Gaza es mucho mayor que la de cualquier otra de las principales ciudades como Jan Yunis, Rafah, incluso otras áreas dentro de la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel no son las mismas fuerzas de defensa de Israel desde el 7 de octubre. Han aprendido a combatir las tácticas de Hamás de usar los túneles. Pero hay muchas preocupaciones porque esta será la operación más grande que las fuerzas de defensa de Israel han intentado desde el 7 de octubre. Actualmente hay 2 divisiones en la ciudad de Gaza y se suma una tercera. Algunos de los planes dicen que hasta 5 divisiones estarán en una sola ciudad grande, en la ciudad de Gaza, que tenía una población de más de 1 millón antes de que comenzara la batalla. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron las fuerzas de defensa de Israel fueron las evacuaciones. Así que he hecho mi propio podcast con profesores de Derecho de la Guerra sobre ese equilibrio entre la necesidad militar y los imperativos humanitarios o las preocupaciones humanitarias. Israel ha hecho esto desde el 8 de octubre. De hecho, han implementado más medidas para mitigar el daño a civiles, lo que llamamos los pasos que se pueden tomar para limitar el daño a civiles, que cualquier ejército en la historia de cualquier batalla urbana, y ni hablar de una guerra centrada en zonas urbanas. Israel inició esas evacuaciones y luego tienes a personas desinformadas o con prejuicios diciendo que eso de alguna manera es algo malo. Pero Israel, por supuesto, en realidad está tratando de separar a los civiles en la ciudad de Gaza. Ahora podemos comparar Gaza con otras batallas como la de 2016-2017 en Mosul, que tenía 1 millón de habitantes. Podrías comparar esa batalla con la de la ciudad de Gaza, aunque el enemigo tiene una disposición mucho mayor. Sé que es una respuesta larga, pero mientras vemos iniciar la operación y evacuar civiles, es el primer paso. Aunque los ataques preparatorios de los que hablaste, como eliminar cosas que serían muy importantes para Hamás, este ejército que está tratando de luchar en la ciudad de Gaza, pero las evacuaciones son lo más importante. Sacar a los civiles, esa es la táctica principal del enemigo, lo cual es algo único. De nuevo, algo sin precedentes en la guerra, que el otro combatiente que viola todas las leyes de la guerra como parte de sus operaciones y técnicas, que usa el sacrificio humano y está deteniendo a los civiles mientras hablamos, y con acciones escritas, verbales y reales, les dice a los civiles que no pueden evacuar o enfrentarán la muerte o consecuencias graves. Así que tienes esta situación en la que las fuerzas de defensa de Israel y el primer ministro están instando a los civiles, por favor, aléjense del peligro. Y luego la organización política responsable del pueblo de Gaza, Hamás, está diciendo que si se van habrá graves consecuencias porque necesitan a esas personas. Algunos lo llaman escudo humano, yo lo llamo sacrificio humano. Estoy inclinada a estar de acuerdo. Así que, de hecho, porque fuiste tan completa en tu respuesta, de alguna manera anticipaste parcialmente la siguiente pregunta que tenía que ver con las evacuaciones. Y quizá podamos entrar en un poco más de detalle porque sigues diciendo que es algo sin precedentes. Tal vez haya algo que puedas... No sé si se pueda comparar o aprender de las evacuaciones de Mosul. Y también sobre este punto acerca de Hamás y el sacrificio humano, llamémoslo así. Realmente es algo único en el sentido de que, digamos, Estado Islámico de Irak y Siria no habría hecho algo similar. Entonces, la pregunta más amplia es sobre el tipo de consideraciones que el ejército necesita tomar en cuenta al moverlos y potencialmente a dónde van y qué lecciones se pueden aprender de otras zonas de conflicto. Claro. Sí, hay mucho ahora. Adelante. Claro, es una gran pregunta y de hecho he escrito mucho sobre eso. Entonces, en una zona urbana densamente poblada, por definición, hay civiles presentes que no forman parte de la operación. En mi mundo, realmente solo hay combatientes y no combatientes. Y debido a la singularidad de la guerra en Gaza, donde la estrategia de Hamás es mezclarse con los civiles, ¿verdad? Así que no se distinguen de ninguna manera, lo cual es un requisito según la ley de conflicto armado. Y ellos intencionalmente se incrustan. Esta es realmente la definición de escudos humanos, como se define en un cuerpo de trabajo más amplio, cuando usan no solo a los civiles reales,
sino también los sitios protegidos para civiles, hospitales, mezquitas, escuelas, hogares civiles con fines militares para protegerse contra el uso de la fuerza en su contra. Todo es una violación. Y aún sabiendo eso, hay responsabilidades de Israel o de cualquier fuerza que se acerque a una zona urbana. Dar notificación no es un requisito en las leyes de la guerra, así como avisar no solo al enemigo, sino también a los civiles, pero también al enemigo que vas a llegar, no es un requisito. Y hay muchas operaciones en la historia, incluso con el ejército de Estados Unidos específicamente, porque somos uno de los pocos en el mundo occidental. Esas son las personas que siguen la ley del conflicto. Si realmente intentas hacer comparaciones con otros ejércitos como en Ucrania, Rusia no sigue una ley de conflicto armado, la guerra en Siria, la guerra en Yemen, como la historia rusa, como en Chechenia, es realmente difícil. Normalmente uso ejemplos de ejércitos occidentales. Las invasiones militares de Estados Unidos a Panamá, Irak y Afganistán no se anuncian con anticipación porque el factor sorpresa es crucial. Rusia tampoco avisó antes de invadir Ucrania, y eso es aceptado. En un sentido prolongado, cuando sabes que el enemigo defensor está ahí y usa civiles, dar notificación es una práctica bien establecida. Solo quiero que los oyentes sepan que no es un requisito, y de hecho sí se renuncia a enormes cantidades de ventaja militar, que está definida como objetivos militares concretos, ventaja militar en las leyes. Sí renuncias a eso cuando dices, mira, ahí voy, y voy a Ciudad de Gaza en este momento, el lugar exacto donde están haciendo la operación. Pero también es algo histórico. La operación de Mosul es como una gran viñeta, ¿no? Esa es la comparación. La respuesta es sencilla. No, Estado Islámico de Irak y Siria no utilizó una estrategia de sacrificio humano. Estado Islámico de Irak y Siria sí usó una estrategia de escudos humanos donde intentó evitar que los civiles huyeran. Incluso empujó a grandes cantidades de civiles. Obligaban a los civiles a caminar frente a sus posiciones y cosas así, pero no les decían como estrategia, miren, quiero que todos ustedes mueran para que logremos nuestro objetivo. Ustedes también deberían tener este objetivo, que en la otra vida Israel sea destruido o que nuestro enemigo sea destruido, que su nación sea destruida. Esa estrategia de sacrificio se basa en que el liderazgo de Hamás ha declarado que desean la muerte de sus mujeres y niños. Por supuesto, los civiles no pueden estar en nuestros túneles, donde toda la población de Gaza podría caber fácilmente, como en otras guerras que he estudiado. Incluso en Ucrania, los civiles buscaron refugio en los túneles de Kiev y otros lugares. Pero bueno, sabiendo todo eso, no, Estado Islámico de Irak y Siria no hizo esto, en la batalla de Mosul, que es la batalla más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Así que realmente es la única comparación, aunque realmente me opuse a que la gente la usara al principio de la guerra en Gaza, porque Gaza en sí tiene 3 ciudades de más de cientos de miles. Ellos tienen 24 ciudades. Así que compararlo con una sola ciudad, realmente, incluso desde una perspectiva analítica o académica, no es un análisis comparativo. Ahora estamos en Mosul, donde el Estado Islámico de Irak y Siria atrapó a civiles. El gobierno de Israel, o el gobierno de Irak, les dijo a los civiles que no evacuaran. Así que, porque realmente no tenían un lugar para poder manejar una evacuación de una gran población en las áreas humanitarias, por la complejidad de esto. Al principio les pidieron a los civiles quedarse, pero durante la batalla hubo muchas bajas civiles. Así que, eventualmente, dieron aviso e intentaron establecer una zona segura para que pudieran evacuar también. Desde una perspectiva histórica de la guerra urbana, sí, hay muchas batallas prolongadas en las que la fuerza atacante, como Estados Unidos, como en la batalla de Fallujah o Tal Afar, hace notificaciones y pide a los civiles que se vayan y luego revisa a todos los civiles, lo cual también es único, al salir para asegurarse de que el terrorista o combatiente enemigo no esté tratando de mezclarse con los civiles, y en todos esos casos que acabo de mencionar, como Fallujah, Ramadi, Tal Afar, cuando hay una evacuación, en realidad revisas a los civiles para encontrar al enemigo al salir, si es posible. Pero la notificación es algo así como la norma, y eso es todo. Además de cumplir las leyes de la guerra y distinguir quién es combatiente, incluso si lleva ropa civil, considerando intención y acciones hostiles. Israel desde el principio ha hecho más de eso como en las notificaciones, ¿verdad?
Y esto es prácticamente, bueno, la forma en que Israel hace las notificaciones no se parece a ningún ejército en la historia de la guerra, ¿verdad? Así que, en su mayoría antes, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, si querías que los civiles huyeran de una zona porque iba a haber operaciones de combate importantes, o un bombardeo o algo así, simplemente lanzabas volantes. Ese es básicamente el estándar. Lanzas volantes y la gente recoge el papel que les dice que se vayan. Y usualmente dice a dónde ir, qué ruta tomar. ¿Es un avance? Tal vez usas televisión o radio, pero Israel hace mucho más. Hace llamadas telefónicas directas, soldados reales en centros de llamadas llamando a Gaza, mensajes de voz, mensajes de texto, drones con altavoces, drones paracaidistas, todos dando avisos de evacuación hasta el nivel de manzana individual, donde reparten sus mapas y volantes y le dicen a los civiles exactamente, ya que no se han ido. Continuarán con las notificaciones, harán pausas diarias, lo cual también es algo único en la guerra. Israel sigue haciendo eso hoy, anunciando la apertura de una nueva zona de evacuación. Durante esas horas, esa área estará libre de operaciones de combate y pausas tácticas. Durante un tiempo, Israel escuchó estas pausas tácticas. Así que, incluso desde el 7 de octubre, hubo cientos de pausas tácticas diarias durante muchas horas, donde anunciaban al enemigo: durante las próximas 6 horas no realizaremos ninguna operación de combate para permitir que los civiles salgan y que la ayuda humanitaria termine. Aquí es donde comienza el estudio académico de los asedios, donde algunos dirán que son ilegales. Definitivamente no lo son. Los civiles intentan salir, pero jamás busca retenerlos. Desde una perspectiva de evacuación, sin embargo, en este contexto en Gaza, con toda su singularidad, si alguien reconociera el contexto, lo humanitario sería, por supuesto, notificar a los civiles y pedirles que se vayan. Luego llegas a la pregunta: ¿están saliendo? Lo cual ha sido un desafío. Como dije, la negativa de Egipto, en violación de tratados, acuerdos y normas internacionales, de permitir la salida de civiles. Israel ha creado zonas seguras humanitarias dentro de Gaza y la gente debatirá, bueno, sí, todavía realizan operaciones ahí porque es donde el enemigo se mueve, también en violación de la ley de guerra, como Mohammed Def, quien fue eliminado justo al lado de la zona humanitaria de Al-Moasi en Gaza. Las notificaciones son un imperativo humanitario, pero ha habido un desafío donde, incluso en la historia de la guerra, alrededor del 10% de la población civil simplemente no puede irse, no quiere irse. Y hay muchas otras definiciones de por qué. En la batalla de la ciudad de Gaza, sin embargo, comenzó con 1 millón. Hemos visto, como mencionaste en la introducción, a decenas de miles irse, pero luego llegas a este desafío de la operación, has dado semanas de avisos en cierto momento. Y esto de hecho ya ha sucedido en el norte de Gaza antes. Y es, por supuesto, el gran problema es que no solo Hamas está poniendo bloqueos y deteniendo a la gente, emitiendo instrucciones escritas de que no pueden irse, todas esas cosas, pero también hay quienes de alguna forma dicen: yo no me voy. Entonces, ¿cómo llevas a cabo una batalla como esta cuando la población civil, por la que ya perdiste el factor sorpresa y te pusiste en riesgo por la preocupación humanitaria, no se va? Luego está la pregunta: bien, ¿cómo avanzas? Aún así avanzas, solo que con extremo cuidado, en una de las operaciones militares más grandes, si no es que la más compleja, en un entorno urbano que haya ocurrido jamás. Así que déjame preguntarte, primero que nada, gracias, eso fue realmente muy, muy informativo. Y voy a volver al tema de las evacuaciones en un momento, pero déjame preguntarte, porque sigues enfatizando el carácter único de los combates. Es algo que siempre he tenido en mente, tal vez no sea la pregunta más políticamente correcta, así que eres libre de esquivarla. Pero siempre me he preguntado por qué las fuerzas de defensa de Israel se enorgullecen mucho de ser, ya sabes, quizás el ejército más moral del mundo, si ir más allá en las formas de las que hablas, aunque creo que es moralmente admirable, es también una decisión militarmente sabia. Es decir, ¿por qué ir mucho más allá de lo que se considera el estándar moral para otros ejércitos? ¿Y eso impacta la forma en que otros ejércitos combaten? Es una gran pregunta con mucho contexto y matices.
Estoy de acuerdo, un ejército muy moral. Soy partidario de al menos reconocer lo que las fuerzas de defensa de Israel hacen más allá de los requisitos legales, ¿verdad? Lo que te lleva a este tema tan debatible. La cuestión de los requisitos legales, qué es lo que se puede hacer versus lo que se debe hacer en la guerra. Esa es una gran discusión académica sobre si algún otro ejército estaría alguna vez en esta posición, es decir, donde no se permite el movimiento de civiles, donde las repercusiones desde una perspectiva geopolítica de incluso continuar una operación son como el no vayan a Rafa. ¿Sabes? Le estás dando santuario al enemigo incluso dentro del contexto de la batalla. No conozco ningún otro ejército, aparte de Israel, que se vería obligado a luchar de esta manera. Entonces, una vez que reconoces eso, bien, ¿un ejército moral y respetuoso de la ley usaría las mismas tácticas? Mi respuesta es no, porque la necesidad nunca ha obligado a ningún otro ejército a tener esta capacidad. Y no es un requisito. Desde los mensajes telefónicos y de texto hasta las tácticas de golpear el techo que usan las fuerzas de defensa de Israel, ningún otro ejército tiene esa capacidad actualmente por varias razones. Creo que otro ejército estaría igualmente desafiado, pero no sería tan capaz como las fuerzas de defensa de Israel, dado este contexto de la operación. Incluso el enemigo, ¿verdad? Entonces, el enemigo en este escenario ha tenido más de 20 años para prepararse para esta batalla, la batalla de la ciudad de Gaza. No tengo otro caso de estudio ahora, salvo que hablemos de guerras antiguas, como batallas de ciudades-estado tipo castillo, donde el enemigo tenía 20 años. Incluso en la batalla de Mosul, Estado Islámico de Irak y Siria, tuvo 2 años para prepararse. Y la verdad hay que darle crédito a Estado Islámico de Irak y Siria por las líneas defensivas que estableció. También intentaron cavar túneles y todo eso. No tuvieron 20 años. Para cualquier ejército que respete la ley, enfrentarse a uno incrustado en una zona urbana densa, preparado por 20 años y que usa sacrificio humano y guerra de información. Así que esta guerra, esta batalla, por supuesto, comenzó hace mucho, mucho tiempo. ¿Haría lo mismo cualquier otro ejército? ¿Esto pone en desventaja a las fuerzas de defensa de Israel? ¿Deberían estar haciendo estas cosas? ¿Deberían hacer esto para lograr el objetivo militar? Claro que sí, considerando el contexto. Por supuesto, otros ejércitos morales, éticos y respetuosos de la ley harían lo mismo al máximo de sus capacidades. Yo sostengo firmemente que ningún otro ejército tendría esta capacidad de tomar estas medidas para mitigar daños a civiles simplemente desde una perspectiva de arquitectura. Pero eso no significa que no deban hacerlo. Creo que el mundo debería reconocer lo que hacen al tratar de prevenir daños a civiles. Al mismo tiempo, el mundo debería reconocer lo que el combatiente de Hamas hace. Y yo hice un podcast sobre esto, que es como, no es trivial, pero un defensor de un área urbana también tiene obligaciones legales, como designar áreas protegidas como protegidas y dejarlas en paz, como hospitales, escuelas y mezquitas, facilitar evacuaciones, todas estas cosas que, si Hamas tiene responsabilidades, también debe cumplirlas. Pero eso, ya sabes, la gente intenta ignorarlo, como si dijera, no hablemos de esto. ¿Crees que la idea debería actuar? ¿Qué debería hacer Hamas? No importa lo que haga Hamas, la idea debe seguir lo legal e incluso lo histórico, ¿verdad? Por eso insisto mucho y hago estas declaraciones fuertes. Israel ha hecho más que cualquier ejército en la historia. Eso es un hecho. Puedes cuestionarlo y traer datos. Como digo, en Dios confío, los demás traigan datos. Ninguna guerra, ni la Primera o Segunda Guerra Mundial, Vietnam o Corea, permitió entrega de ayuda durante batallas. Es absurdo que la gente diga lo contrario. Pero es Israel, ellos tienen que hacerlo. Como no, pero reconozcamos que eso nunca ha pasado en una guerra. Nunca se le ha pedido eso a un ejército en guerra antes. Respuesta larga para decir sí, eso pone en desventaja a Israel para poder lograr su objetivo. Estoy tratando de insertar información real y reconocer el contexto. Reconoce que la loca doble, ni siquiera es un doble estándar, ¿verdad? A eso es a lo que he llegado a llamar el estándar israelí. Un doble estándar sería casi como algo diferente que ya ha pasado antes. Eso es una cosa. Pero las ideas ridículas de tácticas, técnicas, procedimientos, estrategias,
todo lo que se ha usado contra Israel, como, bueno, estoy de acuerdo en que deberías poder recuperar a tu rehén, pero no de esta manera, no así, hazlo diferente. Bueno, no tienes otra opción, así que hazlo a la manera israelí. No sabemos cuál es, pero te diremos que lo que haces no es aceptable. No diremos que está mal. Sí, claro, tienes derecho a defenderte. Algunas personas dicen eso, aunque ese informe de la comisión dijo que no, pero no de esta manera. Ese es un estándar israelí. Así que esto es, mientras hablamos de los matices en los aspectos legales, eso es un doble estándar, pero también es un estándar israelí, porque nunca se le ha pedido eso a ninguna otra nación en la historia. Entonces, me preguntaba sobre esto porque esto también es algo más que has mencionado mucho en tus maravillosas conversaciones, que es que haces este punto sobre el doble estándar y el estándar israelí. Por ejemplo, con la evacuación de las zonas seguras, a 2 zonas seguras, el movimiento de personas en sí mismo está siendo llamado limpieza étnica, ¿verdad? Y luego, en las zonas seguras, hay muchas quejas de que las condiciones no son cómodas, adecuadas, habitables, como si, ya sabes, se le estuviera poniendo a Israel la obligación. Que habiendo leído, ya sabes, la ley internacional aplicable, está ahí de manera un poco suave, en la medida de lo posible, ya sabes, la obligación básicamente de asegurar que las personas pasen de un estilo de vida cómodo en la ciudad de Gaza a algo que sea comparable, o sea, estándar israelí, ¿verdad? Creo que voy a saltarme la pregunta. Mejor estemos de acuerdo en que esas no son. Puede que estén hablando de una situación difícil, pero no son legalmente correctos, ni tampoco toman en cuenta todo este contexto que has estado dando. Bien, pero entonces, la pregunta por qué lo llamas un estándar israelí. ¿Realmente es un estándar israelí? ¿Es algo que Occidente o las potencias occidentales, incluyendo, ya sabes, tal vez Estados Unidos, aunque es una superpotencia, así que está en una posición diferente, deberían estar mirando y diciendo, oh, esto es como el canario en la mina? Realmente no es un estándar israelí. Es un estándar que es donde Israel está siendo usado para desarrollarlo y afianzarlo, y los siguientes en la lista somos nosotros cuando tengamos interés en hacer la guerra. Así que esa es una forma justa de pensarlo, ¿o realmente el estándar israelí es solo Israel? Personalmente creo, de nuevo basado en mi investigación de muchas guerras, que hay grupos antiguerra que abogarían por estas ideas, como la que acabas de mencionar sobre evacuaciones y un estándar comparable fuera de la definición legal real de lo que es regionalmente factible y práctico, que se incorpora ahí y luego las naciones estarán de acuerdo con leyes consuetudinarias o diferentes reglas y acuerdos entre naciones y escribirán ese lenguaje ahí para dar libertad de contexto. Por supuesto, bajo el cual la prueba definitiva es el equilibrio entre la necesidad militar y el imperativo humanitario. ¿Verdad? Esa es la evolución de la que hablas. Pero aún así creo que no, porque dime un país. Yo sangro rojo, blanco y azul, soy estadounidense, así que me gusta pensar desde la perspectiva de Estados Unidos, aunque algunas personas argumentarían que sí, que Estados Unidos no tendría que preocuparse por algunas de esas limitaciones políticas. Como Israel, esta pequeña nación rodeada de enemigos, eso sí importa. Las perspectivas geopolíticas internacionales. Algunas personas podrían decir, bueno, por supuesto que a Estados Unidos no le van a decir que no vaya a Rafah, donde el enemigo tiene a tus rehenes, donde está el liderazgo enemigo, cosas así, o no te vamos a enviar más armas, claro. Pero Estados Unidos o cualquier nación importante que respete la ley y que esté bajo ataque, ni siquiera consideraría muchas de las cosas que se le han propuesto a Israel, o que se permitan cosas como el status quo, como lo de Egipto, que no voy a dejar pasar, porque es increíble que lo principal, el imperativo humanitario, lo número uno que podría reducir el daño a civiles en Gaza es que los civiles sean trasladados solo unos pocos kilómetros fuera de las zonas de combate en las que Hamás quiere usarlos. Eso debería ser algo del Consejo de Seguridad, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, de la Organización de las Naciones Unidas. Es casi, pero porque es Israel. En cualquier otro contexto, creo que con cualquier otro estándar, incluso en este contexto, ninguna otra nación lo consideraría.
no estos dobles estándares, sino estas respuestas recomendadas a los desafíos que están presentes en otras batallas y guerras y que estarán presentes en el futuro de las guerras. Pero yo no creo personalmente, como alguien que estudia esto, aunque he sido parte de muchas conversaciones como tratar de prohibir el uso de bombas en la guerra urbana, he sido parte de esas conversaciones antes del 7 de octubre, y hay muchos grupos que están tratando de prohibir el uso de cualquier arma explosiva, artillería, mortero, lo que sea, en zonas urbanas, lo cual argumenté que llevaría la guerra a áreas donde la gente trata de evitarla, como zonas civiles donde vive la población y está la infraestructura, causando todo el daño. Pero no, en mi opinión personal, esto no es un doble estándar, porque sí, a la gente le encantaría evolucionar hasta el punto en que la guerra en áreas urbanas no sea legal. ¿Verdad? Incluso organizaciones internacionales intentaron decir lo mismo durante la guerra en Ucrania. Yo me opuse cuando publicaron un informe que decía que era ilegal que el ejército ucraniano estuviera en zonas urbanas, de las cuales se estaban defendiendo de un ataque ruso porque ponía en peligro a los civiles. O sea, esa es una postura increíblemente ingenua, pensar que un ejército no puede defender las áreas urbanas que están bajo ataque. Claro, deben cumplir las leyes. Como mencioné, un defensor también tiene deberes bajo estas leyes en evolución, pero hay tantos de estos estándares que en realidad no son estándares, sino dobles estándares que en realidad ningún país consideraría convertirlos en la nueva ley consuetudinaria, ¿verdad? Porque algunas cosas sí, la ley evoluciona, luego algo se convierte en una ley consuetudinaria, donde todos dicen sí, ahora colectivamente estamos de acuerdo en que esto debería ser una norma o ley de aquí en adelante, lo cual es una categoría completamente diferente. Pero no creo que ninguno de estos sería considerado ni siquiera por las naciones occidentales que han sido críticas con las tácticas, técnicas y procedimientos de Israel hasta ahora. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta, que quizá... Perdón por eso. No, está bien. Me gusta el hecho de que casi puedo seguir el ritmo, como mantenernos en el horario. Entonces, la siguiente pregunta era más o menos cuando ves términos como limpieza étnica, genocidio, proporcionalidad, ¿verdad? Siendo usados o mal usados tan frívolamente en los medios, en foros internacionales y por la academia, me pregunto si de alguna manera eso hace que un soldado o un comandante se tomen estas cosas menos en serio, ¿verdad? Porque tienes estas cosas muy, muy serias, acusaciones que tienen un significado real y que se están usando para algo completamente equivocado. Entonces, en ese momento, ¿qué significado tienen? Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿afectan? ¿Es algo que un soldado o comandante como les llega a afectar? ¿Afecta la forma en que piensan sobre su estrategia, sobre cómo pelean? Quiero decir, creo que sí lo hace a un nivel más alto, absolutamente. ¿Sabes? Algunas personas podrían decir, bueno, eso es un debate legal cuando tienes razón. Quiero decir, esto se traduce al campo de batalla donde alguien quiere, las palabras tienen significado. Como soy académico, me quejo de cosas como, esa no es la definición correcta de esa palabra, ¿verdad? Así que las evacuaciones temporales de civiles para sacarlos del peligro y prevenir daños a civiles no es limpieza étnica. Y cuando se define de esa manera, en realidad se está perjudicando la verdadera intención de tratar de limitar el daño a los civiles. Me opongo firmemente, como ya se dijo, al estándar israelí, que es un gran ejemplo. Una administración estadounidense anterior afirmó que la cifra adecuada de víctimas civiles en Gaza debía ser 0. Y eso no es un estándar, no es una idea razonable. Es un mandato israelí, lo cual era una locura, porque eso significa que decimos una cosa, pero en realidad te estamos diciendo que no puedes defenderte. Yo sí creo que eso se traduce en el terreno, especialmente a un tipo de, no diría tu comandante, depende de qué nivel de mando estés hablando, pero especialmente a nivel operacional, como en este caso, como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel cuando está tratando de hacer todo lo que se ha hecho en la historia de manera razonable, factible, moral y ética para sacar a los civiles del peligro. Una comunidad internacional de supuestos expertos lo llama limpieza étnica. Yo sí lo creo. Cambia la definición hasta que ya no tiene valor.
Y sí importa mucho si lo sacas del contexto israelí, como dijiste, donde estas cosas son desproporcionadas. Yo critico fuertemente a las personas que usan esa palabra de manera inapropiada, porque prácticamente destruye el principio fundamental de proporcionalidad en la ley de la guerra, que es un término definido en el que se ha trabajado durante literalmente siglos. Siglos. ¿Cómo qué es desproporcionado? Ok, ¿qué es proporcionalidad? Y estas falsas redefiniciones y el uso de cifras para tratar de validar la redefinición del término, cuando la mera definición de guerra es el uso de una fuerza militar abrumadora contra tu enemigo para obligarlo a hacer tu voluntad. La proporcionalidad es muy importante. Soy un defensor de las leyes de la guerra y de que se respeten, porque sí ponen límites a la brutalidad de la guerra, que se trata de muerte y destrucción. Hemos evolucionado como sociedades y las leyes de la guerra han cambiado, pero esos principios fundamentales, como la proporcionalidad, que es el análisis muy riguroso de cuál es el objetivo militar y asegurarse de que el costo para los civiles no sea excesivo en relación con ese objetivo, y que has hecho todo lo posible y razonable para limitar el daño a los civiles, no tiene nada que ver con la cantidad de fuerza que se utiliza independientemente del objetivo, como la supervivencia. La supervivencia de una nación es un objetivo muy grande, y esto, de nuevo, nos remonta a esa comisión donde se dijo que no era una amenaza existencial para Israel, como... Eso es una mentira. Absolutamente no fue una amenaza existencial. La invasión de Hamas al sur de Israel. Pero eso nos llevaría a la proporcionalidad. Pero luego, cómo la gente está tratando de redefinirla porque la guerra es política, ¿verdad? Así que estoy de acuerdo contigo. Eso importa a los comandantes, especialmente si entienden que la guerra busca objetivos políticos. Y cuando el nivel político de las naciones está tratando de redefinir lo que es el uso proporcional de la fuerza, con todas estas afirmaciones falsas y análisis lógicos, hace que esas palabras no tengan valor. Como decíamos antes, estas posturas de que la guerra debe ser ilegal llevan a esto, como si todo fuera ilegal. La guerra es parte de la naturaleza humana. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Hay malas intenciones, como lo que hace Hamas todos los días, incluso a su propia población. Y la guerra es necesaria, debe estar limitada. Pero eso no significa que redefinas las cosas hasta que pierdan su significado. Y la gente empieza a ignorar todo el asunto, que es el punto al que llegas. Yo quiero que todos sigan la ley de la guerra. No quiero redefiniciones. Quiero que la gente entienda la ley, ya que se ha trabajado en ella por siglos. Literalmente, tuve un debate con un payaso ridículo porque se le define como comediante que está tratando de redefinir la definición de intención en la guerra, y luego, como qué es una muerte intencional versus daño colateral versus un análisis de proporcionalidad, donde si dejas que la gente haga lo que quiera con las definiciones y no entiende lo que realmente pretende la ley de la guerra, no se trata de hacer que la guerra sea ilegal. Está tratando de poner límites legales a las guerras, pero no hacerlas ilegales. Y esta tendencia de redefinir cosas como limpieza étnica o genocidio o crímenes de lesa humanidad cuando es problemático para el futuro, especialmente para la capacidad de Israel de defenderse y para cualquier nación democrática occidental que sigue las leyes, ya que sería el primer paso. Todas las naciones cumplen la ley de guerra, y hay graves consecuencias si no, pero no es nuestro caso. Muy bien, dejamos mucho por discutir para lo que espero sea un episodio futuro. Realmente te agradezco tu tiempo, y a nuestros espectadores les deseo un Shana Tova, al menos a quienes celebran Rosh Hashanah. Y espero que esperemos un año en el que haya una victoria, que regresen los rehenes y más paz para nosotros y para la región. Así que de nuevo, muchas gracias y Muchísimas gracias. nos vemos la próxima vez. Hola, quiero invitar a nuestros espectadores que son abogados en Estados Unidos. Ha llegado el momento de ofrecerles la oportunidad de ver tanto los temas legales relacionados con la guerra como aquellos que impulsan las dinámicas internas de Israel de cerca. Así que el foro está organizando un viaje de educación jurídica continua
Educación Jurídica Continua, a Israel para finales de este año, que incluirá a muchos de los ponentes de este programa y conversaciones con las figuras legales más importantes de Israel, debates increíbles, así como perspectivas sobre temas comerciales israelíes y más. Así que si estás interesada en participar, por favor, contáctanos en el enlace que aparece en la descripción. Y pronto nos pondremos en contacto contigo con los detalles del viaje. Gracias y Shana Tova.